Ahora vamos a pasar a hablar de los fenómenos de interferencia. ¿Qué significa la interferencia? Interferencia es cuando dos o más ondas coinciden en un mismo punto y los efectos de una onda con otra se suman. Tengo que decir aquí la misma observación que dije antes. Todo el desarrollo matemático depende de cómo yo defina la onda. Si la defino con coseno, si la defino con seno, y por lo tanto las posiciones que van a salir van a depender de la onda. Yo he seguido las del libro. En el ejemplo de interferencia que he dejado en los apuntes, considero dos ondas que son exactamente iguales, es decir, misma frecuencia, misma amplitud, mismo periodo, pero solo que tienen una distancia de foco distinta. La conclusión es que el acoplamiento de las dos ondas, esa interferencia, solo depende de la distancia de los focos. Si nos fijamos en este pequeño gráfico, cuando las dos fases de la onda coinciden, lo que se produce es una interferencia constructiva. En este caso, si los dos valles están aquí, pues el valle se hace más grande, y si los dos lomos están aquí, pues el lomo se hace más grande. Es una interferencia constructiva. Si las ondas están a desfase, o aquí pone a contrafase, es lo mismo, lo que ocurre es que se anulan entre sí y no hay onda. Es interesante este razonamiento porque me permite calcular cuándo una interferencia es constructiva y cuándo es destructiva, pero eso implica que las ondas sean iguales, es decir, esta amplitud sea igual a esta amplitud, igual a esta, igual a esta. Por lo tanto, es un ejemplo un poco limitado en el sentido de que solo uso dos ondas exactamente iguales para hacer el acoplamiento. ¿Cuál es el caso general? Pues que yo tenga no dos, sino muchas ondas y coincidan todas en el mismo sitio. Y cada una tenga su amplitud, cada una su periodo. Yo no voy a hacer el desarrollo matemático ni se os pide, pero por lo menos que tengáis en cuenta que cuando dos ondas cualquiera se suman, el resultado es una cosa como esta. Hay zonas en las cuales la interferencia son zonas de interferencia destructiva, y no termina siendo plano, sino que es menor que cualquiera de la suma de las dos ondas incidentes, y hay otras áreas donde la interferencia es constructiva y se suma. Si os dais cuenta, es como pequeños paquetes de onda que van moviéndose. En este caso, pues por cambiar un poco del sonido, voy a usar interferencias de agua. Si yo tengo un generador, lo que me está generando es ondas. Esto equivale a tener un lago en el cual yo estoy generando ondas, porque está goteando agua, y la onda que me va generando, pues tiene un pico y un valle. Si os dais cuenta, es una onda real, porque aquí cerca del núcleo es oscuro, y según se va alejando, se va amortiguando, se va abriendo el frente de onda y se va haciendo más pequeño. ¿Qué ocurrirá con la siguiente onda? Pues que cuando coincidan, tendré interferencias constructivas e interferencias destructivas. Fijarse, vamos a coger un punto de referencia, por ejemplo este, que es justo a la mitad, a la misma altura de este grifo. Si yo solo tengo una, la onda, vamos a esperar que pasen los efectos, la onda que llega a esta altura se va disipando y si os dais cuenta aquí lo que llega es gris claro. ¿Por qué? ¿Qué me quiere decir eso? Me llega una onda debilitada. Si yo acciono la siguiente, se produce el fenómeno de acoplamiento. Y donde antes llegaba gris claro, ahora me llega oscuro. ¿Por qué? Porque ahí hay un acoplamiento constructivo. Mientras que en esta zona de aquí hay un acoplamiento destructivo. En esta simulación podemos jugar con la distancia, que es lo que ocurre si están más juntas. Al estar más juntas, el frente de onda, pues me da una secuencia distinta de ondas. Como hemos comentado, la interferencia depende del desfase, la distancia que existe entre los focos de la onda. Un caso particular de interferencia entre ondas son las ondas estacionarias. Cuando la interferencia se produce entre
dos ondas del mismo tipo, cuya única diferencia es el sentido de propagación. Dicho de otra manera, sería como si dos ondas chocaran frontalmente. El mejor ejemplo es una cuerda. Cuando yo muevo una cuerda, el impulso llega hasta este punto y vuelve. Teniendo en cuenta la reflexión que hemos visto antes, la onda que vuelve es exactamente igual a la onda incidente, con lo cual la onda que interfiere es la misma pero en sentido contrario. ¿Qué es lo que ocurre? Si seguís el desarrollo matemático que he dejado en los apuntes, veréis que lo que ocurre con la ecuación de onda es que se separa en dos partes, una temporal y otra simplemente dependiente del espacio, lo cual me permite recordaros que la ecuación de onda tiene dos dependencias, una temporal y una espacial. ¿Qué ocurre en este tipo de ondas? Pues que cada punto oscila. Este punto va a oscilar de aquí a aquí, no va a llegar nunca al máximo. Va a oscilar de aquí a aquí, va a oscilar de aquí a aquí, de aquí a aquí. No va a pasar, va a tener un máximo distinto porque va a depender de su posición en la cuerda o en el medio. Y es interesante esto porque, claro, el punto que coincide aquí no tiene amplitud, su amplitud es cero y es a lo que vamos a llamar nodo y que se caracteriza porque no va a tener energía. Es curioso esto porque hemos dicho que la energía mecánica de una onda va a ser un medio de la K constante del medio por la amplitud al cuadrado. Si no tenemos amplitud, evidentemente no vamos a tener energía. ¿Qué implica esto? Que una onda estacionaria no transmite energía. Es decir, desde este punto hasta este punto no se transmite energía. ¿Implica eso que la onda no tenga energía? No. La onda tiene que tener una energía porque si no, no se movería. No habría una vibración. En este caso, tengo que volver a hacer el mismo comentario matemático de antes. ¿Qué ocurre? Si yo cojo una onda y la defino de esta manera, una onda estacionaria, como seno de kx por coseno de omega t, el vientre me está dado de esta forma y el nodo me está dado de esta otra forma. Si yo escribo la onda de otra manera, pues el vientre da justo al contrario. Por eso es interesante que os aprendáis bajo qué condiciones el ángulo del seno es cero y bajo qué condiciones del ángulo del coseno es 0 y evidentemente 1. Para el seno, cuando alfa es n multiplicado por pi, implica que su valor sea 0. Y cuando su ángulo es 2n más 1 multiplicado por pi, su valor es máximo, es 1. Esto lo podéis desarrollar teniendo en cuenta que n va desde 0 hasta infinito. Vamos a ver una aplicación de las ondas estacionarias cuando las aplicamos a una cuerda que está sujeta por dos extremos. Aquí tenemos que tener en cuenta dos condiciones. La primera es que la cuerda tiene una longitud L. Eso ya me condiciona el sistema. Por otro lado, el que yo la tenga atada por dos sitios me está condicionando a la vez que en este punto, en este punto y en este otro punto, yo lo que tenga son nodos. Si yo obligo al sistema, es decir, a mi onda estacionaria, a que coincida un nodo en los extremos, es decir, cuando la x vale 0 y cuando la x vale L, y además tiene que cumplir que sea una onda estacionaria, no todas las ondas son posibles. Con lo cual, lo que obtengo se llaman armónicos. Dependiendo de los valores de n que yo tenga en cada caso, tendré un primer armónico o fundamental cuando n vale 1, un segundo armónico cuando n vale 2, que lo único que me va a decir son la cantidad de vientres que yo voy a tener en la onda. Fijarse que cuando estoy hablando de la onda estacionaria en una cuerda, n empieza valiendo 1, n empieza valiendo 2, 3, 4, mientras que cuando yo estoy hablando de la interferencia de los senos y los cosenos, n empieza por 0.
Todo esto tiene una relación física cuántica, porque veremos tres fenómenos que hemos asociado. El primero, la onda va a estar cuantizada. Si os dais cuenta, no me vale cualquier tipo de onda en este sistema. La onda va a tener que ser con una n definida. El segundo punto es que al ser una onda armónica, estacionaria, no me va a transmitir energía, va a tener una energía. Eso va a ser lo que yo luego termine llamando, después de una determinada transformación, un orbital atómico. Niveles de energía dentro de un átomo. Y antes de terminar, se me olvidaba mencionar que este sistema en el cual una cuerda vibra entre dos puntos unidos no es ni más ni menos que el fundamento de todos los instrumentos de cuerda, bien sea violín, cello, contrabajo, guitarra, laúd, el que os podéis imaginar. Donde un armónico no es ni más ni menos que uno de los estados de vibración que pueda tener yo en una guitarra, dependiendo qué traste pongo el dedo, la onda tiene que cumplir un armónico u otro.